Vamos entonces con el punto 4, prosa medieval, narrativa en prosa. Nos explica ahí un poco en estos primeros párrafos, ¿no? Pues como desde siempre, estas cosas que ya hemos hablado en clase, ¿no? Eh, Nos hemos contado historias, cuentos, hemos creado mitos, ¿no? Para explicarnos o para identificarnos nuestros pueblos, hablo como humanidad, ¿no? Y también, pues que hemos hablado en clase, si recordáis, de la doble finalidad de la literatura, ¿no? Por un lado para enseñar, por otro lado para deleitar. ¿Os acordáis, no? El docere y el delectare. Lo hemos repetido casi desde el principio del curso. Bueno, dice textos con finalidad didáctica. En la Edad Media se cultivaron, desde luego, para transmitir sobre todo enseñanzas religiosas y morales, ¿no? Y luego dice, pues lo que apuntábamos en los vídeos anteriores, ¿no? Que la prosa en castellano se va abriendo paso en los sectores más cultos, donde la lengua de prestigio continúa siendo el latín, como hemos visto, que continuará siendo el latín hasta los siglos XIV y XV, que ya se empieza, bueno, a partir del XIII en realidad ya se empieza a intentar reivindicar las lenguas romances, ¿no? Como lenguas de cultura. Pero todavía, ahora que estamos hablando ya en esta etapa un poquito anterior de la prosa, a partir del siglo XII, pues en estos lugares de prestigio nos dice aquí continúa siendo como la lengua de cultura el latín. El 4.1, que es realmente donde empieza lo importante de este punto, nos habla de la Escuela de Traductores de Toledo. Nos habla de que entre los siglos XII y XIII, pues en Toledo, que por aquel entonces era la capital de la península ibérica en realidad, se desarrolla un fenómeno cultural que es como llama aquí a esto de la Escuela de Traductores de Toledo. Recordad que habíamos dicho que durante gran parte de la Edad Media en la península ibérica conviven las tres culturas, ¿no? Monoteístas, las tres grandes culturas monoteístas, mejor dicho. La judía, los judíos, vaya, la islámica o los musulmanes, eh, que en parte de la Edad Media pues ocupan prácticamente toda la península ibérica y en otra parte pues son reconquistados precisamente por el tercer grupo que serían los cristianos, ¿no? Eso simplemente un recordatorio. Efectivamente están estas tres culturas y ese intercambio cultural, ese clima de intercambio cultural que se desarrollaba en la península ibérica es precisamente el que daba pie a este tipo de iniciativas, ¿no? Como la que tuvo el rey sabio, el rey Alfonso X el Sabio, como nos cuenta aquí, cuyo objetivo era básicamente traducir toda la cultura que venía de Grecia y toda la cultura que también les había llegado vía romana por el latín y vía arábiga, digamos, vía árabe. Muchos textos también de filosofía clásica de la antigüedad, de la antigüedad de Oriente y de Grecia, pues quería traducir todos estos textos importantes, ¿no? Para la cultura de Occidente a la lengua romance, al latín, los que no estuvieran en latín, y después a la lengua romance, que en este caso pues sería el castellano antiguo, ¿no? El castellano medieval, digamos, de esa etapa del siglo XII. Entonces dice, en un primer momento el método era el siguiente, dice, el árabe traducía oralmente al romance ante un experto conocedor del latín que a continuación iba redactando en esta lengua, es decir, en latín lo que escuchaba, ¿no? Dice, más tarde, ya en la época de Alfonso X, los libros fueron traducidos por un único traductor directamente, ¿ves? Como decíamos, a la lengua romance. Es decir, la escuela de traductores fue el momento en el que más auge alcanza con Alfonso X el Sabio, desde luego. Dice, los libros fueron traducidos ya a la lengua romance. Este pequeño cambio resulta trascendental para nuestra lengua, el castellano, que se convierte entonces sí en la lengua de cultura, ya el romance, ¿no? El romance castellano. Es decir, una lengua digna para la escritura docta.
Dice, Alfonso X fue un rey polifacético, además, ¿no? Interesado por multitud de disciplinas de la época. No solo le interesaba la lengua, por supuesto, le interesaban sobre todo las ciencias, la historia, desde luego la historia, y el derecho, la literatura. Dice, su labor consistió en dirigir y en seleccionar a los traductores y en las obras, en revisar su trabajo, ¿vale? Mucho del trabajo que se ha encontrado posteriormente se atribuye a Alfonso X el Sabio. En realidad entendemos que se atribuye a todo este equipo de trabajo, desde luego, aunque vaya pues solamente bajo el nombre o su nombre sea el nombre más reconocido, ¿no? Efectivamente, él es el que parece ser que dirigía esta inmensa obra y ambiciosa obra que no llegó claramente a abarcar en la realidad todo lo que Alfonso X pensaba, ¿no? La verdad que en su mente tenía un propósito faraónico que no acabó de desarrollar por completo. Sobre todo hay que destacar de su labor la Generale Historia, ¿vale? Que creo que la citaremos luego. Efectivamente, dice revisar su trabajo, fomentar el debate intelectual e impulsar la composición de nuevos tratados. Aquí tenemos un trocito de lapidario que me gustaría que le leyerais con atención, a ver si sois capaces de extraer la idea principal de este texto, por favor. Efectivamente, aquí nos lo dice, explica el contenido del texto de Alfonso X. Y aquí, efectivamente, como os comentaba, dentro de los tipos de prosa que destacan en estos siglos, tenemos la prosa histórica, donde Alfonso X el Sabio nos dice, empezó a escribir narraciones históricas en castellano en torno al siglo XIII, y sus dos proyectos más ambiciosos son, como os decía, Historia de España, en aquel momento, Historia de Hispania, que quedó inconclusa, como os comentaba, no pudo terminarse, y la Generale Historia. Bueno, era básicamente la historia de España desde que llegaron los primeros pobladores a la península ibérica, digamos, y la otra era la historia desde que el mundo es mundo, vamos a decir, la Generale Historia desde la creación. Entonces, claro, es mucho tiempo que abarcar, ¿no? Imposible terminar eso en vida. Dice, durante el siglo XIV, por su parte, el canciller Ayala será quien narre las crónicas de los reyes de su tiempo y será conocido por ello, las crónicas de Pedro I, de Enrique II, de Juan I, de Enrique III, en fin. Luego dice, el siglo XV es la época sobre todo de las crónicas y muchos cronistas oficiales asalariados del rey escriben pues las crónicas del reino de forma oficial. También destacan los libros de viajes, grandes ejemplos, grandes viajeros en esta época también, empezando por Cristóbal Colón y sus diarios, desde luego, y otros muchísimos títulos que habría que destacar. Lo leéis bien atentamente este parrafito. A la hora de hacer el resumen, por favor, os quedáis con lo más importante. Por supuesto, lo que hablábamos antes, depende del criterio, pues si hablan de sentimientos, a la prosa pues la solemos encasillar bajo esa etiqueta, ¿no? Novela sentimental, a partir del siglo XV, de tipo intimista, nos dice, el sentimiento amoroso. Sobre todo destacamos La cárcel de amor y, por supuesto, los libros de caballerías, que no es que me los haya saltado, es que, de hecho, son los más importantes, muy leídos, o de los más importantes, con todo respeto para el resto de libro de viajes, que también fue un género muy cultivado y muy leído en la época, por supuesto que sí, la novela sentimental también, pero los libros de caballerías realmente eran muy consumidos en la época. Testimonio de eso es que el Quijote, de la mano de Cervantes, lo ridiculiza, ¿no? A todos ellos, todo este fenómeno que en realidad era la moda de aquel momento, era el mainstream, era el Netflix de aquel momento, ¿no? Estas lecturas, y todo el mundo leía libros como, por ejemplo, el libro del Caballero Cifar y tantos otros que aparecen, por otra parte, citados como ejemplos que leía también muchas veces el propio Quijote, ¿no? Eh, bueno, aquí nos cita después, creo que por último en esta página,
El libro de Alexandre, que es un libro del que ya hemos hablado, es uno de los textos, dice ahí, en que en la Edad Media europeos se dedicaron a divulgar la historia legendaria del emperador Alejandro Magno. Dice el emperador macedonio porque era de Macedonia, no era de Grecia, aunque invade toda Grecia. Macedonia en aquel momento, bueno, y sigue actualmente denominándose así esa zona, justo en el norte de Grecia, y Alejandro Magno, hijo de Filipo, rey de Macedonia, empieza a conquistar desde Macedonia, digamos, hacia el sur, Grecia, y luego prácticamente todo Asia Menor, y después todo Asia hasta la India. Ya sabemos que Alejandro Magno, pues el mayor ejemplo de conquistador que ha dado la historia, ¿no? Por lo menos la historia antigua. Dice, es una obra anónima, compuesta en la primera mitad del siglo XIII, dice, probablemente antes de 1260. Está fechada con bastante precisión, entonces, podemos ver. Dice, utiliza un gran número de fuentes, dice, lo que demuestra que al autor español le interesaba obtener un relato lo más exhaustivo posible. Es decir, se han rastreado, la filología ha rastreado un montón de fuentes. Dice, el método que emplea para su combinación coincide con el propio de las escuelas alfonsíes, o sea que era el propio del tiempo y probablemente estuvieran relacionados. Se utiliza un relato de base y digamos que es la fuente principal, y a ese relato fuente principal se le van añadiendo las noticias o los episodios de otros que le complementan, digamos, otras procedencias que complementan el relato y le hacen más rico. Así, digamos que junta un montonazo de fuentes sobre Alejandro Magno. Se obtiene un auténtico monumento a la erudición medieval. La vida y la leyenda de Alejandro Magno es el hilo narrativo principal del libro de Alexandre, como bien decíamos, y junto a él se van insertando algunas digresiones que además nos proporcionan después, ahora al leerlo, digamos en la actualidad, noticias y explicaciones útiles para comprender mejor el texto y por qué destacan algunas cualidades del héroe y sobre todo los conocimientos que tenía en aquel entonces el auditorio o los lectores de ese momento, quien escuchara el relato. Hasta aquí vamos a dejar el vídeo, que se está haciendo muy largo. Después en el siguiente vamos a seguir con Don Juan Manuel y el Conde Lucanor, que es una de las obras más importantes de la literatura medieval en español, y ya acabamos con el teatro medieval y con la obra que da paso después a lo que llamaremos el Renacimiento, que es la Celestina. ¿Vale? Entonces lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.